Esta es la clase 3 de sistemas de potencia 2, en la que vemos el control del voltaje de salida o el módulo del voltaje de salida de la generación, como denominado lazo ABR por las siglas en inglés. Está metido dentro de todo el tema de los mecanismos de control en la generación, entendiendo que la generación o recordando que la generación es el única estrategia directa que tenemos para hacer esos cambios pequeños que requieren permanentemente el sistema. Este tema está muy bien trabajado en el Elgert, es un libro muy viejo que se llama Electric Energy System Theory. Lo consiguen en PDF Drive, el lugar, la página web que les dije en la clase, el trimestre pasado. Cuando entendemos o supimos cuando hicimos los estudios de flujo de carga, que hay una relación relativamente más directa entre la potencia reactiva y el módulo del voltaje y entre la potencia activa y el ángulo del voltaje. No quiere decir que las relaciones cruzadas de ellas, o sea que el ángulo del voltaje con la potencia reactiva o el módulo del voltaje con la potencia activa sea cero. Esa relación, eso es mentira. Sí hay una influencia cruzada también, pero la relación más fuerte viene con las variaciones de Q. Por lo tanto, para regulaciones pequeñas de voltaje del módulo del voltaje, lo que hacemos es detectar esas variaciones o ese error del voltaje con respecto a un voltaje de referencia, y eso lo convertimos en una señal de potencia reactiva que entra a la excitatriz modifica la corriente que va al rotor, la corriente de excitación que entra al rotor, y por lo tanto hay un cambio en las condiciones de trabajo de la máquina que se convierten en una salida distinta de la potencia reactiva del generador, y así se modifica el voltaje de salida. La vista general, si tenemos un generador, aquí tenemos un esquema turbina generador aquí abajo, el lazo ABR o el lazo de control de voltaje actúa sobre la excitatriz y por lo tanto actúa directamente sobre el generador. El otro lazo, el de potencia-frecuencia, va a actuar sobre la turbina para hacer esos cambios que se necesitan en la potencia activa de salida para asimismo modificar la frecuencia del sistema o contribuir a la modificación de la frecuencia del sistema. Si vemos este espacio que está señalado aquí en rojo en un gráfico más grande con poco más de detalle, vemos lo que significa cómo luciría un regulador de voltaje típico en un generador sincrónico. El lazo o todos estos lazos de control actúan para modificaciones pequeñas de las variables. No inclusive se desconectan en momentos en que los cambios son muy grandes y son debidos a variaciones de la red que no son la operación normal, que vienen por una falla. En caso de falla o en caso de condiciones anormales o variaciones muy grandes en la demanda, todos los lazos de control todos los lazos cerrados, los que actúan sin la intervención del despachador, se desconectan y dejan que le dan permiso al despachador para que actúe y sea el que lleve el control de los generadores. Existe matemáticamente, vamos a tener un comparador de voltaje que ve una variación pequeña del voltaje, lo compara contra un valor de referencia que es Vref y calcula un error. Y ese error se convierte en esa variación, se amplifica para que tenga sentido y esa amplificación tiene una ganancia y tiene una identificación en el diagrama de bloques que permite que esa señal se convierta, la pueda detectar y la pueda entender en la excitatriz como una necesidad de cambio en la corriente de excitación. Como estamos trabajando con la excitatriz y con el generador, vamos a tener que modelar, dibujar e incluir matemáticamente el circuito de la excitatriz y el circuito del generador. Para eso, y si trabajamos con Laplace,
vamos a poder escribir, tenemos el modelo de la excitatriz y vamos a ir trabajando excitatriz y después el generador, primero el amplificador, después la excitatriz, después el generador. Se sustituye y al final nos queda la ecuación de la ganancia para la excitatriz, considerando, entran en cuenta factores como la inductancia y la resistencia de la excitatriz. Y bueno, obviamente los tiempos de respuesta de esta excitatriz. Luego modelamos el generador, modelamos la velocidad del generador y estamos viendo esa corriente del rotor, la relación de la corriente del rotor con la permeanza y toda la inductancia del estator y el generador, y perdón, estator y rotor. Y una vez que escribimos también estas ecuaciones en Laplace, entonces podemos incluir todo lo que tiene que ver con el generador. Si luego modelamos el diagrama, el diagrama de bloque de ese control, vamos a tener también amplificador con su subíndice A, la excitatriz con el subíndice E y el generador con el subíndice T. Y luego se incluye, esto es un lazo cerrado, pero que tiende a ser muy inestable porque hay tres raíces de este lazo de control, hay tres raíces en el lado negativo. Entonces se incluye un transformador estabilizador, que es la forma más barata de lograr que las inestabilidades del lazo se mejoren las condiciones. Esto sería el lugar geométrico de las raíces. Cuando no tenemos el transformador estabilizador, tenemos tres raíces negativas de lazo abierto y después las cerramos. Incluimos el transformador estabilizador y las condiciones mejoran. Esto es todo lo que vamos a ver sobre el lazo de control, un poco para que se lleven la idea de lo que significa ese lazo de control y un poco porque esto nos ayuda a recordar y a fortalecer los conceptos que vieron en máquinas eléctricas, en la que a través de la corriente de excitación nosotros podemos modificar el voltaje de salida. En la próxima clase vamos a ver el lazo de frecuencia, de potencia-frecuencia, llamado LFC o ALFC, dependiendo si decimos que es automático o no. Todos estos lazos de potencia-frecuencia, todos estos lazos en la generación son lazos, normalmente son en lazos cerrados y automáticos, porque las modificaciones son muy constantes. Recuerden que el sistema de potencia en general se va moviendo cada vez que modifica la demanda y esas variaciones pequeñas en las variables tenemos que irlas compensando con los resultados. Ya saben que pueden asistir a la consulta los días de clase y aclarar dudas si tienen sobre este tema. Muchas gracias.